¿Cuál es el raye con el tiempo? Tiene que ver mucho con la finitud, con la posibilidad de extinguirme prontamente y con un poquito del ego de decir quiero dejar algo en mi paso por el mundo. Por eso pues evidentemente se ve mucho dentro de la cotidianidad el tema de tener el hijo, plantar el árbol y escribir el libro. Pero esa sensación o esa intención de control por las cosas que nosotros podemos dejarle al mundo, en este caso temas artísticos y demás, tiene que ver con la percepción del tiempo en razón a la finitud del mismo. Es decir, el universo podrá tener casi 14.000 millones de años, pero yo solamente tengo un ápice de ese momento para tratar de ser eterno. Y si puedo controlarlo, si puedo controlarme, si puedo controlar lo que le envío a las demás personas, lo que le dejo para el mundo, creo que ahí es cuando estamos hablando de una apropiación del tiempo. Todos tenemos un raye. Tenemos un raye. Y de una manera u otra vivimos rayados. Este es El raye. Ese es el Raye Podcast. el Raye Podcast. Para este episodio me acompaña Gabriel Uribe, más conocido en redes sociales como Gabo Uribe. Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola Yadira y a todos los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Contento de estar aquí en este podcast. Gabo, muchísimas gracias por atender a mi invitación. ¿Cuál es el raye con el tiempo? Pregunta apenas para los efectos históricos que nos puedan llegar a traer. Yo creo que el raye con el tiempo es el transcurrir del mismo. La pregunta que nos asalta, yo creo que de manera inmediata, es ¿qué es el tiempo? ¿Se puede medir o no se puede medir? Pero creo que a lo largo de pronto de esta conversación y de lo ameno que estoy seguro que va a ser, pues llegaremos a principios de acuerdos en los que tal vez descubramos que no los tenemos, que no tenemos ningún acuerdo respecto al concepto del tiempo. El sueño va sobre el tiempo, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana come oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. El tiempo como una medida emocional o como una medida física. ¿Qué ha significado el tiempo en tu vida? Vale, los tiempos en mi vida o el transcurrir del mismo han significado mucho desde dos orillas totalmente opuestas. La primera de estas orillas es lo que yo he vivido en razón del mundo que me ha tocado, el lugar donde nací, el lugar donde crecí. Y el segundo de ellos es lo que yo le he hecho a vivir a otras personas. Ejemplo de esto es, desde mi experiencia personal, cómo la corriente del tiempo o esa flecha del tiempo que para algunos filósofos o físicos siempre apunta hacia un norte futuro, pues a mí me tocó arrancarla dentro de espacios tan llamativos como la Colombia profunda, en la que la violencia ejerce mucho el dominio dentro del mismo transcurrir de la existencia de las personas. Entonces definitivamente todo ese tipo de cosas, ese conjunto de situaciones lo definen a uno, o por lo menos quisiera creer que me han definido como la persona que soy de adulto. Y lo otro es lo que yo he podido hacerle vivir a otras personas, pues hacerle vivir dentro del parámetro más humilde que se puede hacer, es a través de las cosas o de la forma en que me he presentado a algunas personas, escribiendo, haciendo música, viviendo, conversando y demás, o teniendo espacios como este. Entonces, el tiempo para mí transcurre de esas dos orillas, desde esos dos espacios universales gigantescos, lo que yo he vivido y lo que la gente ha vivido conmigo. A propósito de la narración o de las narrativas más bien incluidas en tu libro A la sombra del tiempo, háblanos un poco de qué ha significado esta experiencia en este tiempo o en este momento de tu vida. El tiempo dentro de ese imaginario literario que compone pues lo aún corta de mi carrera como escritor, pues por lo menos en lo que tiene que ver con lo editorial, no así con las redes sociales y con la forma de comunicar a través de ellos, que el tiempo no lo veo como algo que pueda ingresar
dentro de una concepción de un arquetipo, lo que sea, pero sí tiene para mí esos vicios de elemento que rige ese afán literario. ¿Por qué? Porque si tomamos el tiempo dentro de una concepción filosófica, perdón por esto, pero desde un punto como muy aristotélico, que tiene que ver con la medida del movimiento y que el tiempo es lo que sucede, lo que transcurre entre dos puntos que se alteran, pues eso mismo es lo que intento hacer dentro de la literatura, tratar de llevar al lector desde un espacio en el que no sabe nada a un espacio en el que se pueda relacionar directamente con eso que previamente entendía como algo que era ajeno a sí mismo, que era pues, ajeno a su persona. Y en ese transcurrir de la lectura, en ese transcurrir de la previa escritura, poder mostrar cómo el tiempo, cómo los estados desde una cosa que empieza a alterarse hasta que completa su alteración total, puede ser muy, muy, muy cercana a un sentir de una persona que realmente no es la misma que la que está escribiendo. Hay que hacer un poco como un ejercicio de disociación, ¿no? Poder entrar en la mente del otro para poder escribir y de alguna forma poder articular también este mundo de imaginarios que se van a poder visualizar desde el lector, perdón, no hacia, sino desde el lector. Pero quisiera también poder explorar un poco cuando has recreado estos personajes, ¿qué hay de ti en ellos? Esa pregunta suele tener muchas caras y muchas formas de hacerse en distintos estadios de la divulgación literaria. Se hace mucho eso y se genera mucho esa pregunta. ¿Qué tanto hay de ese protagonista que realizó esa acción del lector? ¿Qué tanto de autobiográfico? A García Márquez le preguntaban mucho por Mercedes en sus libros y a veces él decía con muy buen tino que ella simplemente estaba desperdigada en todos sus libros, en todas las cosas. Y yo creo que cuando uno escribe, es una parte de uno la que se queda ahí, una parte de su tiempo, como lo que estamos hablando en este instante. Es parte de la existencia de uno, existencia entendida como el transcurrir del tiempo, la que se queda en esos libros. Tal vez el libro no necesariamente sea autobiográfico, tal vez el libro no sea enteramente de no ficción, tal vez el libro tenga los vicios de fantasía o de realidad fantástica, pero siempre van quedando por ahí pedazos del devenir histórico de uno, pedazos de ese yo ontológico gigantesco que se empieza a desparramar en unas páginas, primero en unas palabras, luego en unas páginas, y que al final yo creo que es una labor pues no martirizante, no vamos a hablar de un mártir ni tampoco un héroe, pero yo sí creo que es una labor en la cual el escritor le entrega partes muy profundas a un lector que sin darse cuenta se está apropiando de una vida que al principio no era suya. Eso también me lleva a pensar, eso que mencionas me lleva a pensar en algo. Y hace un momento mencionabas como todo este tema de la interacción con el tiempo tuya a través de la música, a través del arte, a través de lo que escribes. Creo que nuestro tiempo, o estas franjas de tiempo por las cuales hemos ido transitando a través de nuestra corta existencia, creería yo, nos ha generado una movilización en torno a los pensamientos y a la forma como vemos a las personas. Tal vez hablar de un tiempo en el que pudiéramos transmitir, comunicar o pensar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a los demás y esto fuese entendido, comunicado y aceptado por algunas comunidades o por algunos grupos específicos en la sociedad, pues ha venido cambiando, ¿no? Hace algunas décadas algunas cosas podrían ser un poco censuradas al punto que teníamos que jugar un poco con los matices sociales, ¿no? Con estos estereotipos. Pero en lo que he entendido y en lo que he podido interactuar contigo, el tiempo como medida emocional te ha permitido llegar a los demás en diferentes escenarios. ¿Qué ha constituido de repente este recorrido histórico en tu vida en función de poder encontrar como ese camino y finalmente desembocar en la literatura?
Yo creo que apuntas terrible y cruelmente bien en razón a que sí existe una necesidad de saltarse una cantidad de parámetros, una cantidad de taras, una cantidad de trabas que han existido a lo largo de la historia, y entiendas historia como ese pequeño periodo de tiempo en el que estamos compartiendo por lo menos este instante, desde el momento en que nacimos hasta lo que nos trajo acá, que si nos ponemos a pensarlos en tiempos universales es una lágrima, es absolutamente nada. Entonces, yo creo que ese tiempo, en razón de verse desde también la medida de la experiencia, de la acumulación de vivencias, desde la apropiación de esas vivencias, desde la articulación de la escogencia entre las cosas que me sientan bien y las cosas que no me sientan tan bien, y cuál de esas cosas que tanto me sientan bien como no me sientan bien las puedo involucrar en la literatura, es lo que me permite encontrar una cosa que es fundamental, por lo menos así lo veo yo, y yo estoy seguro que pues muchas personas podrán de pronto sentirlo, porque esto no lo estamos inventando, y es encontrar la voz para comunicar, que es en mi caso pues la voz de una persona que escribe y quiere ser leída, y como en otros casos, la voz de una persona que quiere cantar y quiere ser escuchada, la voz de una persona que quiere opinar y quiere que sus opiniones sean tomadas en cuenta. En este caso particular, pues creo que me adhiero a la intención de que la búsqueda de la voz es una labor también de introspección, es una labor de decir cuáles de las cosas que me han sucedido a mí, cuáles de las alteraciones que el tiempo ha marcado en mi existencia, o cuáles de las cosas que yo he marcado en la existencia de otras personas, pueden servirme para generar una suerte de ficción, una suerte de relato, una forma de comunicación que permita que esa persona del otro lado, que es algo que menciono recurrentemente, como se puedan dar cuenta, que esa persona del otro lado sea por un instante ese personaje que nos estamos inventando, que al final del día tiene tanto de mí como de las personas que se van a ver alteradas por él. ¿Qué tan fácil ha sido ese camino a través del tiempo de poder encontrar la forma de canalizar como ese mensaje, por decirlo de alguna forma? Pues dolorosa, y yo creo que lo que no duele en literatura no perdura. Por eso se nos quedan los avatares de un Alonso Quijano llamado Quijote, por eso se nos quedan todas las guerras de un Coriolanus Aureliano Buendía, que las participó en todas y todas las perdió, por eso se nos quedan las transformaciones de Sansa, por eso se nos quedan tantísimas otras cosas, porque tienden, más allá de que se cuenten en clave de humor, o en clave de suspenso, o en clave de ficción, tienden a doler, y este doler quiero que pues lo entendamos desde razón de que nos ultraja por dentro, nos sacude, nos transforma. Entonces, a la hora de encontrar esa voz, tuve que enfrentarme a las cosas que me pasaron, que fueron muy buenas y que a la hora de contarlas no generaban nada, y tuve que enfrentarme también a las cosas que me pasaron, que en su momento no fueron para nada graciosas, y que terminaron generando en las personas exactamente eso, una suerte de entretenimiento y de gracia, que generó que quisiesen otro poquito más de esa literatura, otro poquito más de eso que para muchos sonaba ficción y a uno por dentro le estaba carcomiendo. Uno le decía a la gente, no, mire, sí, y lo que pasa es que esa exnovia lo llamó y él quería decirle que la amaba, pero entonces ella se adelantó y le dijo que estaba embarazada de otro hombre, y la gente se ríe y es feliz y muy contenta, y uno por dentro, claro, ustedes se ríen ahorita, pero en su momento dolió. Y con base en esas vivencias, con base en esas cosas que les cuentan las personas a uno, que uno mismo las vive, con base en toda esa labor de picar piedra, uno termina creando personajes y haciendo cosas que para la gente le pueden resultar entretenidas, como tal vez algunas otras tantas no, pero esa labor de picar esa piedra y esa labor de encontrar esa voz, muchas veces incurre uno en machucones, en tropiezos y demás, que tienden a ser dolorosos, pero como te decía antes, si la literatura no lo sacude a uno, si la literatura no lo zarandea a uno, pues a veces no queda. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo, cruza el gemido del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo, el sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño.
¿qué hay del tema de encontrar o de usar en la literatura, en la música, formas de canalización como del dolor, justamente? Yo creo que no sean pocas las veces en que las personas utilicen, tal vez con mucha ligereza, es el caso en que la voy a utilizar, la palabra catarsis. Eh, es algo que alguna vez vi o alguna vez leí y se me olvidó y vuelve a mí de cierta manera como un torrente de cosas que al final del día no sé si son ficción o son realidad, pero que me afectan. Entonces, por eso es que la gente escribe poesía. La gente muchas veces dice, no, pero es que ¿para qué? Para la poesía, ¿para qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto Pessoa conmigo? ¿Qué tiene que ver, no sé, Benedetti conmigo? ¿Qué tiene que ver Sor Juan Inés de la Cruz conmigo? Pero citando algo que vi alguna vez de Paul Rudd, es que hasta el momento en que uno realmente se siente triste y está solo, y coge un poema de eso y se da cuenta que otra persona en otro tiempo, en otro momento sintió lo mismo y lo escribió de cierta manera, y escribió que de sus ojos color océano brotaban dos torrentes y uno dice, no, sí, es que está llorando. Y uno empieza a sentir ese tipo de cosas leyéndolo en palabras que no son mías, que no necesariamente las uso a diario, pero que en ese momento me resultan pero tan propias. ¿Por qué? Porque uno tiene que, creo yo, nuevamente, pues sin intentar generalizar, es que tiene uno que pasar por cierto tipo de cosas para encontrarse en ese modo, en ese mood, con la literatura, con la música, con cualquier tipo de expresión artística. Porque me paro enfrente de un cuadro y estoy feliz y el cuadro, no sé, es el grito de Monsen y no siento nada, pero estoy desesperado, no sé, en un estado de alteración de algún tipo y veo el mismo cuadro y realmente me está comunicando un montón de cosas. Entonces, como a tu pregunta y enmarcado dentro de todo esto de lo que es el rayo del tiempo, tengo que estar en un tiempo existencial particular para apreciar el arte, llámese música, literatura, pintura, lo que sea, danza, lo que sea, para poderlo apreciar de cierta manera. No necesariamente con la misma óptica que lo haya hecho el autor, pero yo creo que el tiempo en el que se encuentra una persona definitivamente delimita y significa una forma de apreciación del arte. ¿Consideras que el arte es para siempre? Uy, ahí, ahí se pone uno muy, ahí toca uno quisiera saltarse ese tipo de cosas, pero hay que entrar definitivamente en espacios... Saltarse ese tipo de preguntas. No, muy filosóficos, muy de esa delgada línea entre la física y la metafísica, entre el estudio del ser entre lo que es ontológico, no puede ser ontológico. Entonces, yo creo que el arte sí es para siempre por cuanto exista el ser humano que lo aprecie. Acá obviamente cualquiera dirá, o entraremos en debates muy fuertes, que son muy modernos, es el tema de lo que construyen las inteligencias artificiales hoy en día, simplemente con ponerles una palabra. Dibújeme un cerdo volando sobre Madrid, y la inteligencia artificial te dibuja el cerdo volando sobre Madrid, y en qué punto eso deja de ser arte, y en qué punto los humanos dejarán de existir como existimos hoy en día, y las máquinas generarán, sin entrar en Terminator y Skynet, las máquinas generarán un arte para que sea apreciado por otras máquinas. Entonces, a la pregunta, ¿creo que el arte es eterno? Yo creo que el arte es eterno por cuanto la eternidad se mide en tiempo y necesita que haya una persona que la mida. Entonces, es eterno el tiempo mientras existe una persona que la mida. Volvemos al proverbio general muy utilizado en los Simpsons de si el árbol cae en un lugar donde no haya nadie para escucharlo, produce ruido. Pues físicamente sí, porque las ondas se siguen expandiendo, pero filosóficamente no, porque no hay nadie para escucharlo. Entonces, abordando la pregunta desde un plano meramente filosófico, yo creo que el arte sí es eterno, por cuanto la eternidad está medida por la existencia del hombre. Cuando deje de existir, pues dejaríamos de hablar de eternidad. Esta pregunta te la hago principalmente en función de aquello que a veces pudiera ser dado a la necesidad de control, ¿no? Creo que las diferentes generaciones han venido como generando un vínculo demasiado importante con la noción del tiempo, más desde lo físico que desde lo emocional. ¿Consideras que ese vínculo o esa necesidad de vincularse desde el control con el tiempo afecta las formas de comunicación desde el arte, desde la literatura, desde los diferentes escenarios como de interacción con la sensibilidad de las personas?
palabra clave, el tema de control y yo creo que esa sensación de intentar ejercer control sobre el arte y lo demás, creo que tiene que ver directamente con la percepción de la finitud, con el tema de me queda muy poco tiempo para vivir, o mi vida es muy corta, o lo que pasa es que Mozart a los 23 años ya tenía no sé cuántas cosas pues, escritas para la historia de la música, que se quedaron por siempre y para siempre en nosotros, y yo tengo 36 años y no he hecho lo mismo, o un autor tenía esto y yo no he podido pues igualar las cosas que él sí. Entonces, yo creo que ese tema de control tiene que ver mucho con la finitud, con la posibilidad de extinguirme prontamente y con un poquito del ego de decir, quiero dejar algo en mi paso por el mundo. Por eso, pues, evidentemente se ve mucho dentro de la cotidianidad el tema de tener el hijo, plantar el árbol y escribir el libro. Hoy en día es, pues, ser tío, cuidar un árbol y pues cuidar un perrito o algún animalito. Esas cosas cambian también. Pero esa sensación o esa intención de control por las cosas que nosotros podemos dejarle al mundo, en este caso temas artísticos y demás, tiene que ver con la percepción del tiempo en razón a la finitud del mismo. Es decir, el universo podrá tener casi 14.000 millones de años, pero yo solamente tengo un ápice de ese momento para tratar de ser eterno. Y si puedo controlarlo, si puedo controlarme, si puedo controlar lo que le envío a las demás personas o lo que le dejo para el mundo, creo que ahí es cuando estamos hablando de una apropiación del tiempo. Este es El Raye. Este es el Raye Podcast. el Raye Podcast. ¿Qué ha significado para ti la relación control-tiempo en función de repente del aparecimiento o la aparición, perdón, de afanes, de angustia frente al tiempo, frente a tratar de controlar en qué momento, cómo logras tus metas o tus objetivos? Hay un ejercicio particular que para mí ejemplariza esa pregunta. Antes de que saliese mi primer libro, A la sombra del tiempo, yo, por temas de pandemia y demás, decidí reeditar unas cosas que había escrito en redes sociales, particularmente en Twitter, y las empecé a volver a subir, y esas cosas que antes habían tenido una interacción de 100, 200 personas como mucho, y yo ya sentía que pues, estaba llegando a mucha gente, empezaron a extrapolarse de manera muy grande durante el año 2020 y durante el año 2021. Entonces volví a subir un hilo, un cuento que había subido previamente, y ya pasé de los 100 a 1000, 2000, 3000, 100.000, 600.000 personas leyendo eso. Y me empecé a dar cuenta que tenía una suerte de ansiedad también, de que al otro día tenía que subir algo que fuera mucho más grande que eso. Y eso empezó a permear mi forma de escribir, porque ya necesitaba responder al afán de ciertas personas que me decían, bueno, ¿y cuándo viene el otro? ¿Y cuándo viene el otro? ¿Y cuándo viene el otro? Y entonces me acordé de un libro, una novela que yo tenía escrita, que había empezado a escribir en el 2014, y yo tenía la necesidad de terminarla, pero nunca tenía tiempo, porque pues estaba en cosas del trabajo, estaba haciendo cosas en otros ámbitos, pues comillas, artísticos, estaba escribiendo de otras formas y otras maneras en redes sociales, y me empezó a sonar ese tic-tac, ese reloj de la finitud, de bueno, el mundo se está yendo al carajo, estamos en una parte muy fuerte de la pandemia, las personas se están muriendo por doquier, no hay como un modus operandi de la muerte dentro de esto, y la gente joven se muere, la gente mayor se muere, yo también puedo morir. Y resulta y pasa que esa necesidad de exorcizarme y de trascender precisamente en ese tiempo, pues me veo en la obligación de, bueno, yo no me voy a poner a esperar mi editorial ni absolutamente nada, yo voy a sacar mi libro, saqué mi libro, y necesitaba que durante cierto periodo de tiempo se lograse la comercialización de ese producto, y se hizo lo que pensaba hacer en 2 meses, se hizo en una noche, y luego me empecé a dar cuenta de que tenía que hacer otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas. Me llega el COVID, estoy durante mes y medio totalmente alejado de todo tipo de contacto por redes sociales o en persona debido a la gravedad del asunto, y me doy cuenta que tengo otro libro que estoy escribiendo y que tengo que terminarlo porque me puedo morir. Y ese libro estoy hoy en día, que es mi nuevo libro, lo estoy escribiendo, lo estoy retomando, he dejado otras cosas laborales simplemente por dedicarme a ese libro,
¿Por qué? Porque esa suerte de finitud me pega a mí también como un albañil o como un picador de piedra, como un obrero del arte. Como un abandonemos el afán y finalicemos lo pospuesto. ¿Podría verse? Sí. Y empieza a jugar también en la cabeza eso de qué es lo importante, qué es lo urgente, qué va lo primero, lo importante, qué va primero, lo urgente, qué puedo posponer realmente para mi vida. Y realmente, o sea, llega a uno a estados de introspección en los que dice uno, más bien me quedo quieto y a ver, ojalá si esto pasa y todo se soluciona. Y eso no pasa ni se soluciona. ¿Qué ha pasado o qué ha habido? ¿Cuál ha sido el rol, por ejemplo, de tus redes de apoyo, como de las personas que te pueden perfectamente decir, vamos contigo en esto, finalízalo, ve adelante con esto, o definitivamente no estamos de acuerdo, no lo queremos, estás en la vía equivocada? ¿Cómo has vivido ese proceso? Las redes de apoyo, le escuchaba yo eso a una persona muy, muy cercana a mí, esto de la importancia del mismo. Yo a veces no lo entendía porque pensaba que la amistad era una cosa que surgía simplemente de un contacto a veces involuntario, pero pues hay que ser agradecidos. Yo soy un ferviente creyente de eso, que ve tú a saber si, pues creo yo que es por el tema de la crianza y la forma cultural en que lo crían a uno, pero soy un profundo agradecido de las pequeñas y grandes cosas que la gente ha hecho por mí. Yo tuve la oportunidad de empezar a escribir porque alguien que yo no conocía en su momento, @Bornita, que ni sé de la vida de ella hoy en día, ni sé quién es realmente, después de que yo subí una foto de un papelito en donde un niño que se llamaba Steven García le mandaba a una niña que se llamaba Valentina, que la quería mucho y que por favor el lunes se vieran para que él le contara lo que sentía por ella. Ahí debajo esta persona, @Bornita, me dijo, bueno, ¿y qué más pasó con la historia? Y ahí empezó todo. Yo me vi en la necesidad angustiosa de tener que contar a la gente, mientras yo escribía en un teclado de 4 pulgadas de un iPhone 5S con 2 pulgadas, le contaba y le contaba a la gente, mientras el celular se me apagaba, yo tenía que buscar urgentemente, como con todos los iPhones de todos los tiempos, que uno siempre anda sin batería, tenía que buscar dónde cargarlo para poderle contar a la gente, y tenía que acabarme el almuerzo rápido para acabar de contar a la gente. Y empecé a tejer precisamente eso, una red de personas que decían el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y a la hora de salir una producción literaria, tuve tenido la fortuna de contar con muchas personas que sin haber visto el tráiler, el book trailer que se hizo para el libro, sin haber leído una sinopsis, sin haber absolutamente nada, pero mire, yo creo en usted y no sé cuánto cueste su libro, ni sé si me lo puede enviar hasta acá, y estoy en Nueva York, y estoy en Madrid, y estoy en Bucaramanga, y estoy en Medellín, y estoy en Bogotá, y estoy en Chigorodó, y simplemente quiero ver qué más produjo usted, y quiero criticarlo y que usted me escuche. Entonces, ahí es donde yo siento que, más allá del contacto diario, más allá del título de amistad, más allá de la cercanía, de la familia, esas redes de apoyo para una persona que escribe y que deja cosas en su escritora es tremendamente importante, y no solamente se constituye por los círculos más cercanos. A veces, para mí, perdona, al ejercicio siempre del para mí, en mi caso, pues, ha sido con personas que han estado totalmente lejos, personas en otras ciudades, en Medellín, en Bogotá, en la misma Bucaramanga, sí, pero no muy cerca, en el mismo Girón, sí, pero no muy cerca, en el mismo Santander, sí, pero no muy cerca, que me han dicho, hágale, vamos para adelante, ¿y cuándo sale el siguiente libro? ¿Y cuándo sale el próximo? ¿Y cuándo sale el próximo? Entonces, redes de apoyo, sí, muchas. Si el sueño finge muro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla, y en el corazón del sueño, en el corazón
valoro muchísimo que me hables desde tu vivencia, ¿no? Porque creo que los oyentes del Raye casi siempre van a eso, ¿no? A escuchar cómo cada uno vive determinadas circunstancias y determinados temas que planteamos. Desde la vivencia personal, desde Gabriel Uribe, que creo que se ha esforzado o siento que se ha esforzado un montón por poder generar un canal de comunicación a través del arte, a través de lo conceptual inclusive, y que, bueno, en un país como el nuestro, con tantas altas y bajas, con tantos matices, puede ser bastante difícil encontrar como esa vía de comunicación, sobre todo desde la autonomía, desde la independencia, sin hacer específicamente una carrera en la academia o en determinada editorial, abalanzarse a poder llegar a las personas desde lo comunicativo, pues es todo un reto. Es entender que a veces no se dice mucho y uno termina comunicando algunas cosas. Es decir, a veces uno se enfrenta a ciertas trabas y ciertas cosas por falta de experiencia, por falta de un poquito de inteligencia emocional, entre las comillas más grandes que puedan poner esos términos, y termina a veces desistiendo de algunas cosas que les son lugares felices, que les son lugares cómodos, precisamente por eso, porque como que no se asimilan las experiencias. Entonces uno puede escuchar muy a diario la experiencia personal y experiencias ajenas. Lo que pasa es que no emprendo eso porque es que yo estudié para esto otro, y es que no hago otra cosa porque yo estudié esto, o realmente lo que yo quiero es adquirir un trabajo en esto, yo me quiero desempeñar en esto porque yo creo que en esto es para lo que yo sirvo. Y está toda esa bruma del tiempo y está toda esa bruma de la cortina más allá, que a veces uno tiene como el miedo de cruzar, tiene como el miedo de enfrentarse. Y yo les digo, por lo menos desde el caso de mi experiencia personal, hay que lanzarse y hay que equivocarse, no simplemente con esos afanes de positivismo tóxico de ve y lucha y atraviesa, porque pues no hay nada peor que un bobo motivado. Perdón, esto... Eso no lo había escuchado. Sí, no hay nada más peligroso que un bobo motivado. Y entonces uno tiene que realmente tomar experiencias, no solamente aprender de los choques propios, sino aprender de los choques externos, y enfrentarse a eso y decir, bueno, me voy a equivocar, es muy posible que me equivoque, pero ¿y si no? ¿Y si no me equivoco? ¿Y si de pronto las cosas salen bien? ¿Y si lanzo y si autoproduzco mi canción, y si autoproduzco mi libro, y si autoproduzco mi cuadro, o mi línea de camisetas, o mi línea de café, o mi línea de artesanías? Que no es simplemente emprendimiento, es apropiación de nuestro tiempo. Saber que de pronto, precisamente ese transcurrir entre el punto A y el punto B, sea lo más valioso que tenemos en la vida y lo más valioso que a veces entregamos, tiempo. ¿Qué hay de los sueños y el tiempo, Gabriel? Estoy corchadora, pero así es el Raye. Sí, las dos aristas, ¿no? Una cosa es lo onírico, creo, o sea, ese poder entregarme al dormir y cargado de todas las cosas que han pasado durante el día, los que me han pasado durante la vida, y poder entregarme al placer de imaginar y recordar cosas que durante ese periodo de vigilia y de sueño me permitan a mí construir otras realidades, otras ficciones que las pueda plasmar yo dentro del arte. Bienvenido sea. Y la otra orilla importante es la de los sueños como anhelos, ¿no? Yo creo que mi mayor anhelo respecto al tiempo es que me dure, que me permita disfrutar de las personas que aprecio, de las personas que tengo cerca, de las personas que no están cerca, que me permita aprender de las personas que no están cerca, que no necesariamente me tienen que querer, que me permita aprender de las contradicciones, de los contradictores, de los contratiempos. Mi raye con el tiempo y mi raye con los sueños es que se me permita tenerlos. Que en un país como el país en los que vivimos acá en Latinoamérica, en donde soñar es un ejercicio a veces hasta rebelde,
que se nos permita existir dentro del placer del sueño y que se nos permita mínimamente la intención de crearlos, de poder hacerlos tangibles. ¿Qué hay del tiempo, los sueños y las frustraciones? El tiempo, los sueños y las frustraciones, casi en esa misma línea en que tú lo mencionas, es como el modus operandi de la existencia. Soñamos con algo, le invertimos tiempo y nos enfrentamos a la posibilidad, a veces cruel, de que no se materialice. Ahora bien, yo creo que más allá del sueño, el tiempo y la frustración están los discursos que nos contamos a nosotros mismos después de que esas cosas suceden. Es decir, no es simplemente el sueño de quiero ser algo o quiero hacer algo, sino es cómo me cuento a mí esa historia, cómo voy a llevar a cabo ese sueño. No es simplemente es que le voy a invertir 2 horas del día a hacer este sueño y voy a invertir el tiempo en mis sueños, sino es cómo me cuento esa historia también. ¿Para qué voy a invertir ese tiempo? ¿Cómo lo voy a invertir? ¿De qué me voy a apoyar? Y por último, y más importante, la historia que yo me cuento cuando hay un fracaso, cuando hay un contratiempo, es lo que realmente logra la diferencia entre una frustración o un fracaso o un contratiempo. Si yo me caigo y me digo que es que hasta ahí llegué y no sigo más por ese camino, pues capaz que se convierte en un fracaso. Si yo me caigo y digo, bueno, aprendí otra manera de caer parado, de caer de cara o de no caer tan duro, capaz que pues ese fracaso es lo que con el tiempo uno termina diciendo que es una experiencia. Y el tiempo precisamente hace que uno convierta esas historias, que en su momento pueden llegar a ser dolorosas, a anécdotas de vida. Yo creo que en cierto punto de nuestra existencia nosotros llegamos al instante correcto en que podemos decir o podemos utilizar las historias de las cosas que nos han pasado o las idioteces que cometimos en simplemente en grandes elementos que pueden ser puntos de referencia para que otras personas no cometan esta historia. Es decir, una cosa es estar viviendo el momento de no, lo que pasa es que me tiré el año del colegio, y que pasen 20, 25 años, uno logra algunas cosas en la vida y se dé cuenta que tiene la posibilidad de decirle a una persona que está atravesando por a sus mismos 14 años que tenía uno en el momento, y decirle, mire, hasta los mejores nos pasan. Ese es el sueño, poder decir eso, que hasta los mejores nos pasan. Y si lo pensamos desde el plano de lo que ya ocurrió, es decir, de este momento de tu vida en donde vienes de una transición de tiempo, de resignificar, de retomar aquello que estaba allí como guardadito, como aplazado, tal vez en función del afán y no tanto del tiempo, ¿hacia dónde podemos enfocar los nuevos sueños? ¿Qué hay de esos sueños que van apareciendo a través del tiempo? Allí yo creo que tú nos dejas ahí el balón picando. Esto es resignificar. Esa es una palabra que a mí particularmente me ha hecho mella en razón a tener la posibilidad y el privilegio de podernos tratar con profesionales tremendos en campos de la psicología y que han estado como muy ahí y que hacen divulgación también, cosa que te celebro particularmente. Es que en ese resignificar está la posibilidad de volver a decirme a mí, sí, lo que hizo generó esto y aquello, pero también pudo haber generado estas otras cosas. Y en esa resignificación de mis acciones, en esa resignificación de las cosas que yo pienso o que puedo soñar, está la posibilidad de ejercer nuevos proyectos, de iniciar nuevos proyectos, de contarme a mí nuevas historias, de contarle a la gente nuevas historias. Entonces, yo creo que la mejor medida en la cual uno puede realmente entrar a ejercer una comunicación asertiva con las demás personas sin uno autorrecriminarse por la forma en que les trata y sin uno contarse también ciertas historias trágicas respecto a la forma en cómo trata a las demás personas. Yo creo que todo eso puede resumirse, sin querer ser un simplista, sin querer ser demasiado llevar todo a lo sencillo, es que mientras nosotros podamos resignificar las cosas, podemos darle interpretaciones que nos permitan a nosotros mismos interpretarnos en razón a las personas con las cuales nos tratamos.
En el espacio clínico y en el espacio de consulta recibo muchas personas angustiadas por querer lograr, alcanzar o definir ciertas cosas en una determinada franja de tiempo, 30, 35 años. ¿Qué podríamos ayudarles a clarificar o qué podríamos mostrarles en función del tiempo y de las vivencias a estas personas tan vinculadas a la noción de control y de éxito en una franja de tiempo específica? Yo creo que lo primordial es que hay que analizar el afán. Hay que analizar realmente qué es el afán. Es afán no llegar tarde 10 minutos o realmente me puedo permitir llegar después 10 minutos y el mundo no se acaba. Es afán realmente terminar ese proyecto ya hoy mismo porque quiero terminarlo antes, o si me tomo otro poco de tiempo no pasa nada. Entonces yo creo que lo primero es analizar el concepto del afán. Cuando algo que yo estoy proyectando en el tiempo se me convierte en afán. Cuando un desplazamiento se me convierte en afán. Porque, y sin entrar en el aforismo clásico y en el cliché básico, a veces sí es cierto, del afán no queda sino el cansancio. A veces de esos afanes suceden accidentes, de esos afanes suceden grandes tragedias. Entonces yo creo que lo primordial, dentro de un periodo de tiempo delimitado, a esas personas que puedan llegar a estar de pronto padeciendo por la intención de control, es intentar entender qué es el afán y cómo ese afán puede, nuevamente, volvemos a lo que estábamos viendo ahorita, puede generarnos a nosotros resignificaciones. Resignificar el afán, por ejemplo, darnos cuenta que existe una posibilidad tangible, existe una posibilidad plausible de que ese afán no nos lleve absolutamente a nada nuevo, sin intenciones de querer que la gente necesariamente se vuelva la más procrastinadora posible, pero un poquito de pausa no nos hace mal. Bueno, Gabo, te agradezco muchísimo este espacio, el podernos mostrar tu perspectiva del tiempo y al mismo tiempo el podernos compartir estas vivencias y estas experiencias tan personales en torno a cómo llegaste a este momento de poder crear, de poder generar literatura y como todo este proceso de vivencia a través del tiempo. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu compañía y bueno, bienvenido al Raye. Espero que no sea la última vez que nos acompañes. Muchísimas gracias a ti, Yadira, y a todas las personas que hacen posible este espacio y pues nuevamente extendiendo mi agradecimiento por el tema de la divulgación, por el tema de poner sobre la mesa esas cosas y pues estoy muy del lado del eslogan, o la intención de comunicación en que pues todos tenemos un Raye y pues qué bonito venir a hablar de los que podemos tener en Razón al Tiempo. Muchísimas gracias, espero que se sumen más y más personas a estos espacios y dinámicas y pues acá muy presto a lo que se pueda requerir para que hablemos de otras y tantas cosas que pues también son un Raye.